En la clase pasada vimos cómo se comporta el agua dentro de un diagrama de Molière a presión constante. Y comenzamos a verlo así porque es como estamos acostumbrados a ver el agua interactuando con el calor, a presión atmosférica. Sin embargo, no es la única manera de hacer que el agua cambie de estado. Podemos hacer que bulla el agua a temperatura ambiente o incluso a 0 °C. El día de hoy hablaremos del diagrama de Molière a presión variable. Mi nombre es Moisés Tamer y esto es Cold Tips de Bonn. En la clase anterior vimos cómo el agua puede cambiar de temperatura agregándole calor. Menuda novedad. También vimos cómo podíamos agregarle cantidades mayores de energía calorífica sin que cambie su temperatura, pero que cambie su estado. Esto no es magia, es el comportamiento natural de las sustancias, sobre todo de los gases ideales. Sin embargo, dejamos pendiente explicar el comportamiento de las sustancias variándole la presión. Tomemos como ejemplo de nuevo el agua. Esta imagen representa el comportamiento del agua a presión atmosférica. Si hacemos zoom a esta zona, vemos que es como una recta numérica donde claramente vemos el incremento de la temperatura al agregarle calor. Si variamos la presión es como mover esta línea a otro lugar. Es como si cambiáramos nuestra atmósfera. Te voy a poner varios ejemplos de condiciones de presión constante atmosférica controlada. Te presento un presostato de olla express. Aquí mismo podemos ver la presión de liberación de la válvula reguladora. Son 15 libras por pulgada cuadrada. Eso nos ayuda a controlar una atmósfera de presión constante, lo que en nuestro diagrama de Molière se vería así. 15 libras por pulgada cuadrada manométricas equivalen aproximadamente a 2 bar, o sea, 2 veces la presión de la atmósfera. En esta nueva atmósfera, por llamarle de alguna manera, también puede condensarse y evaporarse el agua, pero en condiciones distintas. En esta nueva condición el agua hierve a 120 grados Celsius. Tendría el mismo comportamiento de una presión normal, pero a una temperatura distinta. Es por eso que nuestra comida dentro de la olla de presión puede cocinarse más rápido que a presión atmosférica. Mientras que unas deliciosas costillas de cerdo que podrían durar 1 hora y media en cocinarse en una olla destapada, en una olla express estarían listas en unos 25 minutos. No es muy diferente al caso de un tapón de radiador de auto. Estos dos tapones controladores de presión están diseñados para crear la atmósfera perfecta que evite que el agua del radiador hierva y con esto se evapore. Otra función es mantener esta atmósfera para lograr que el motor trabaje siempre a una temperatura mínima controlada. En el caso del tapón de 16 libras por pulgada cuadrada, la temperatura de funcionamiento será de 122 grados Celsius. Y para el caso del tapón de 20 libras, hablamos de una temperatura de saturación de 126 Celsius. Podemos, dentro de esta atmósfera del radiador, ganar o perder calor durante un circuito de refrigeración del motor, pero siempre a la misma temperatura, justo dentro de las condiciones de saturación, ya que en las condiciones de saturación tenemos el gas y el líquido en el mismo recipiente, ya sea cambiando de estado o en equilibrio. El tapón del radiador funciona como un liberador de presión para permitir que el agua y el líquido anticongelante salgan del sistema hacia un tanque recuperador, dejando espacio para evaporar lo que se producirá al calentar el agua. Pero cuando el motor se apaga, este vapor se condensa, cede ese lugar para devolver el líquido que fue desplazado al tanque recuperador y este regresa al interior del sistema. Estos son dos ejemplos de lo que sucede al someter el agua a mayores presiones, pero ¿qué sucede si disminuimos la presión? Sin duda es más sorprendente lo que sucede cuando logramos unas condiciones de presión por debajo de la atmosférica. Veamos el ejemplo de los secadores de leche en polvo. Para este proceso no debe de calentarse el producto, ya que debe de conservar todos los agentes vivos. ¿Y cómo lo hacemos? Supongamos que tenemos un producto que es mayoritariamente agua, a 30 grados Celsius más o menos. En el Molière lo tendremos en este punto, y esa línea representa su atmósfera. Ahora bajemos su presión hasta los menos 29.32 pulgadas de mercurio o lo que es lo mismo, 15.200 micrones absolutos. Veamos esta nueva atmósfera, donde el agua hierve a 17.71 grados Celsius. Si nuestra agua se encuentra a 30 grados, esta ya se encuentra a una temperatura muy por encima de la de evaporación. ¿Qué crees que sucedería? Veámoslo en el diagrama de Molière. Al bajar la presión, el agua que se encuentra en este punto quedaría dentro de la campana de Molière, o mejor dicho, cambiando de estado.
Su temperatura es tan alta que su cambio será muy estrepitoso y durante este proceso, a pesar de tener una temperatura más baja, absorberá el calor de sus alrededores, como la temperatura del ambiente. Como esa temperatura se encuentra por encima de los 17.71 grados Celsius, que es la temperatura a la que va a ebullir, esta agua se evaporará por completo siendo un vapor sobrecalentado a solo 30 grados Celsius. Justo en este punto del diagrama, logramos evaporar a temperatura ambiente. Como lo vimos, podemos evaporar a bajas temperaturas solo con bajar su presión. Podremos condensar vapor de agua a temperatura ambiente con subirle la presión. Y podemos hacerlo con otras sustancias como el R600A, pero ese es el tema de nuestro próximo video. No olviden seguir a Bon en todas sus redes sociales y nos vemos en el siguiente Cold Tip. Hasta luego.